Cazadores de duendes. Solo algunos libros esconden un duende dentro. Hola, les habla de nuevo Marise García desde Cazadores de Duendes. Y hoy tenemos al escritor Adolfo Varela González, que después de su trabajo en el ámbito militar como oficial del Ejército de Tierra, donde destacó, también en el ámbito civil estudió psicología en la UNED, donde se enfocó especialmente en la rama de la psicología educativa y en su faceta artística. Ha escrito varios relatos, entre los que despunta Mi amigo Rodolfo, publicado tiempo atrás. Además de la escritura, dedica su tiempo libre al teatro y a los bailes latinos, artes que adora y que le aportan equilibrio emocional. Hoy presentamos su nueva novela, Los héroes de mi historia, una novela definitivamente diferente a casi todas por su audacia e inusitadamente original, tanto en la estructura como en el estilo. Las descripciones son fabulosas, uno de los aspectos más logrados en la novela, y los personajes, en conjunto, resultan auténticos y entrañables. La combinación entre varios elementos es uno de los mayores logros de la obra, dando como resultado una novela exitosa gracias también a una escritura que nadie espera encontrar en Los héroes de mi historia los mismos elementos, esquemas y referentes habituales del género. Ya desde el título se comprueba que esta obra se distingue por su singularidad. Combina y fusiona géneros diversos sin ningún temor. Juega con las reglas del tiempo y de la física, y el lector, sin duda, sentirá como una sonrisa cómplice que se aloja en su rostro ante tal despliegue narrativo. Es lo que puede llamarse un entretenimiento inteligente, un relato que interpela directamente y que invita a pensar, al cuestionamiento, y nos recuerda que la imaginación es una herramienta básica del pensamiento. Nos recuerda también que el disfrute no está reñido con lo profundo, más bien al contrario. No existe mejor forma de aprender que disfrutando con esta novela fluida, sincera y ambiciosa. Los héroes de mi historia funciona. En definitiva, esta es una novela ideal para jóvenes curiosos, adultos nostálgicos o todo tipo de lectores que buscan salir de su zona de confort sin el menor miedo al vértigo de lo desconocido. Hola, Adolfo Varela González. Hola, buenos días, Marise. Gracias por permitirme participar en tu programa Cazadores de Duendes. Gracias a ti siempre, porque así podemos dar a conocer a todo el mundo lo que se está escribiendo, porque es una buena vía de información, ¿no te parece? Desde luego. Bueno, ¿tu novela Los héroes de mi historia tiene un solo género o haces una combinación de algunos de ellos? La novela Los héroes de mi historia es una novela compleja y rica en géneros, que mezcla elementos de fantasía urbana, ciencia ficción y novela histórica, sin perder un fuerte componente psicológico e introspectivo. Digamos que es una combinación de elementos sobrenaturales y la exploración de la mente humana, de la que surge una novela inmersiva y genera una historia que invita al análisis y a la reflexión, y de la que surgen unos personajes que espero que sean entrañables. Así es. ¿Y para qué público has escrito Los héroes de mi historia? Bueno, es una novela, como te he dicho, es una novela de fantasía psicológica dirigida preferentemente al lector adulto. Está dirigida a aquellas personas que estén dispuestas a salir de su zona de confort. No está escrita preferentemente para dar respuestas, sino para que el lector explore sus propias dudas, para personas que, además de testigos, también quieran ser cómplices y jueces indirectos, como dijo Humberto Eco, el lector modelo, el co-creador, aquel que completa los huecos que deja el escritor. De todas formas, también es muy apropiada para el público joven, y yo creo, en mi opinión. ¿Y cuál ha sido tu fórmula para atraer a este público más joven? Bueno, pues por medio de la aventura, la creatividad y la ciencia ficción. La aventura, el protagonista principal es un líder de una pandilla de una media de 15 años de edad, que por accidente se ven envueltos en unos lances extraños.
en unos sucesos científicos que se suceden sin descanso uno detrás de otros hasta el final de la novela. Y por la creatividad, porque desde el momento que el líder de la pandilla, Pope, que así se llama, confiesa, además de hacerse evidente a lo largo de la obra, que lo mejor que domina es la fantasía y la creatividad, como consecuencia de una educación estricta llevada a cabo por su madre. Y por último, ciencia ficción, porque parte de la historia de la novela, de los héroes de mi historia, se desarrolla a finales del siglo XXIV, representada por otro protagonista de la novela, Jaume Bratis, donde nos señala los avances sociales, culturales, científicos de aquella época, los asentamientos fijos en lugares como la Luna, el planeta Marte y los sucesos que tienen lugar. ¿Y para atraer la atención de los mayores? Bueno, pues ¿Qué, tal vez... ¿qué fórmula? Sí, no corras tanto, no corras tanto, que tenemos tiempo. Que te estás fusilando la entrevista en un pipas. Sí, dime, sí. Para atraer la atención de los mayores. Pues mira, por medio de lo social y lo metafísico, por medio de la relación hombre-máquina y también por la dicotomía de la vida y la muerte. Respecto a lo social y lo metafísico, viene representado por el tercer protagonista de la novela, que hay tres, que es Strunch, un líder de una secta religiosa, que orienta al lector sobre lo trascendente, cuando la ciencia no puede explicar completamente lo que está sucediendo. Y la relación hombre-máquina, porque en el siglo XXIV se da una paradoja en dicha relación que se desarrolla en la novela. La máquina quiere parecerse al hombre y busca la imperfección a la hora de pensar. Y el hombre, todo lo contrario, busca la perfección y quiere parecerse a las máquinas. Y por último, la dicotomía que te he dicho, como te dije antes, entre la vida y la muerte. En el siglo XXIV ya se ha desentrañado en parte qué ocurre después de la muerte. Esta dicotomía, este énfasis social, es una transformación increíble en la forma de conducirse el ser humano y planea constantemente a lo largo de la novela. Más o menos son esas tres facetas. La novela Los héroes de mi historia, bajo la apariencia de una aventura juvenil, despliega una serie de temas más profundos que hacen cambiar el abanico de lectores. ¿Piensas que con esta combinación de géneros y destinada al público mencionado, el éxito de la novela será mayor al abarcar más? Sí, sin duda alguna. Los héroes de mi historia es mi primera novela y no tengo un público particular al que dirigirme. Y como he dicho, es rica en géneros. Va dirigida, como también te he dicho, al mundo adulto, a partir de los 18 años, precisamente por lo heterogénea y por lo reflexiva que llega a ser. Me he fijado la idea de que tiene que tocar a toda la amalgama de público en general. O mejor dicho, no me propuse en ningún momento que fuera dirigida a un público en particular, porque no solo es fantasía desde el punto de vista estricto, es ciencia ficción como tal, es novela histórica, son aventuras, es conciencia metafísica también. Quise que llegara a todo al espectro social. Como era tu primera novela, tú has dicho, me lo voy a llevar todo puesto. Voy a coger a todo el público y me lo voy a meter en el bote. Has hecho muy requete bien. Has hecho muy bien. Muy bien, sí. Yo estoy de acuerdo. Claro, no tengo un público particular. Entonces, la idea mía fue esa, decir, bueno, venga, todo el espectro y luego ya veremos. Pero bueno, la idea es esa. Muy bien. ¿Y quién es la voz narradora? Porque hasta eso es original, ¿eh? Bueno, mira, son tres protagonistas principales. Mejor dicho, un protagonista y dos coprotagonistas, porque tú sabes muy bien que en las novelas debe haber solo un protagonista principal. Los otros son coprotagonistas. Uno se llama Pope, como dije antes, es un chico actual, contemporáneo. Es el líder de una pandilla quinceañera. Otro es Jaume Bratis, es un cosmólogo y un piloto astronauta del siglo XXIV. Y el tercero es Strunch, un líder de una secta actual, los Unai se llama, que se dirige a sus fieles o a sus adoctrinados, que son los Logoi. Quería darle a la novela un toque diferente, quería hacerla más completa, más difícil, precisaba hacerla atractiva con vistas a una futura publicación.
Para ello dispuse de 3 narradores con una personalidad diferente, enriquecerla para que llegase, como he dicho antes, al mayor número posible de lectores. Esos son las voces narradoras. Oye, ¿y esa futura publicación de la que hablas, estás ya en ella? Correcto, estoy en ella, efectivamente. Eso fue cuando me propuse en aquel momento que fuesen 3 los narradores, para hacerla eso más completa y darle un toque diferente, en fin, hacer algo distinto a lo que yo leía en aquellos momentos. Pero esa futura publicación, que me ha dejado un poco intrigada, como tienes 3 voces narradoras y tienes como 3 historias enlazadas, ¿es que piensas hacer 3 desarrollos diferentes en 3 novelas diferentes con cada una de esas etapas o de esos protagonistas? No. No. Es la misma trama, es una sola novela. Lo que pasa es que estamos hablando de una multiperspectiva, de 3 voces que relatan en primera persona, pero es esta novela. Y lo publicado, pues ahora mismo ya está publicado, evidentemente. ¿Qué registros utilizas en cada una de las 3 voces narradoras? Pues, porque son diferentes. Sí, claro. Como te he dicho, es una multiperspectiva. Son 3 voces, 3 personajes que muestran sus dudas, sus miedos, sus motivaciones, sus vulnerabilidades, en fin. Se turnan a la hora de narrar. Las historias no se cruzan. Hablan sobre la misma trama. El lector no se siente perdido. Los 3 protagonistas nunca se dirigen al lector, que es otra de las características. Pope utiliza un monólogo interior, es casi un soliloquio. A lo largo de la novela se va a ver a quién se dirige. Jaume Bratis utiliza un monólogo discursivo, trata de argumentar, trata de explicar, trata de convencer, se dirige a unos representantes del siglo XXIV. Y Trunch utiliza un monólogo retórico, trata de persuadir y adoctrinar. No necesita convencer, porque a quienes se dirigen ya están convencidos. Es una arenga doctrinal. Se dirige en una asamblea a sus seguidores dentro de esta secta religiosa. Eso es más o menos como se utilizan las voces en la novela. ¿Y en qué época desarrollas esta historia que cuentas en Los héroes de mi historia? Pues mira, Marisé, la novela la empecé a escribir en el año 2006, aproximadamente. Y la trama se desarrolla en el año 2007, cuando la ciudad de A Coruña, que es donde se lleva a cabo, era candidato a la Torre de Hércules, que fuera considerada Patrimonio de la Humanidad. Era en ese momento. En la novela, además, hay saltos en el tiempo. Parte se desarrolla en el 2007, parte en el siglo XXIV y parte en las semanas posteriores a la sublevación militar del año 36 en la ciudad de A Coruña. Por eso he dicho también al principio que es una novela histórica, porque va a mezclar hechos reales con hechos ficticios en aquel momento. Y por eso también tu novela se titula Los héroes de mi historia, porque la historia tiene mucho que ver. Hombre, sí, aunque realmente está muy bien pensado eso, aunque realmente no pensé en eso en su momento. Los héroes de mi historia, el título, ya que haces mención a la palabra historia, el título no tiene nada que ver con la historia. El título es debido a que en su momento, hay un momento en la novela en que Jaume Bratis habla con sus representantes a los que se dirige y él no quiere, los odia, por así decirlo, ¿no? Pero yo en ese momento pensé que Los héroes de mi historia tenía que ser el lector. La novela va dedicada al lector, Los lectores, que son los que van a ser los testigos, cómplices y jueces indirectos, como he dicho, son realmente los héroes de mi historia. Es decir, que va dedicado al lector. Los héroes de mi historia son los lectores, vamos. Va en esa dirección. Y entonces yo ahora eso lo sé y quienes nos estén escuchando lo van a saber, pero quienes no nos estén escuchando y de repente quieran comprar el libro, ¿cómo se enteran de que los héroes de tu historia son ellos, esos compradores de libros, esos futuros lectores tuyos? ¿Cómo se van a enterar? No lo dices en ningún momento.
al final, por ejemplo. Al final de la entrevista, ¿te refieres? ¿O No, cuándo? al final de tu libro. No, no dices, Ah, y los no, héroes no, de no, no, son no, todos que no, me están no lo he leyendo. dicho nunca. Mira, solamente, esto solo se me preguntó en el acto de presentación, que fue el día 15, y algún inciso, fue el día 15 de noviembre en el Liceo de Ourense, en el cual tú estuviste presente. Se me hizo esa pregunta, ¿eh? En ningún sitio se me hizo más. Y es interesante saberlo, porque ya en algún medio de comunicación he visto varios tipos de ocurrencia sobre el título, y no lo he dicho en ningún sitio. Lo digo aquí, lo dije en aquel momento. Los héroes de mi historia son los lectores, a ellos va dirigido el título, pero no está en ningún sitio expuesto. Ajá. ¿Me has contestado a la pregunta que de hecho, en qué época desarrollas esta historia? Sí, ¿En qué sí, época? en la época, sí, como he dicho, fue en el 2007, y hay saltos en el 2024 y en la sublevación militar del año 36, en las semanas posteriores, sí. Ajá. Bueno, nos has hablado de 3 de tus personajes que digamos que son los protagonistas de las 3 historias, ¿no? Pero ¿cómo son cada uno de ellos? ¿Quiénes son Bueno, los, cómo son y de dónde te vino la inspiración para dar con una trama tan singular? Bueno, muy bien, gracias. Esa pregunta es muy interesante, y es fundamental, claro. Pope es el personaje principal. O mejor dicho, se cree el líder de la pandilla de los 3 chicos, una pandilla son 3 chicos y una chica, y son la pandilla de La Maestranza, que es un barrio de A Coruña. Es un chico actual, es imaginativo, es un personaje que entiende la naturaleza, busca siempre el consenso dentro de la pandilla y se adapta a las circunstancias, y además busca respuestas. Jaume Bratis es un cosmólogo del siglo XXIV, actúa por voluntarismo y profesionalidad. Y Trunch es el líder de una secta religiosa que actúa por el convencimiento de sus ideas y la planificación de soluciones. Las 3 personalidades fueron construidas para romper la sensación de estabilidad, para enfrentarse a lo que temen y desean, para responder a las preguntas que en aquel momento yo mismo me hacía. Y respecto a la inspiración, llegó del cine y de la filosofía, aunque es fundamental leer mucho para escribir, pero en ese momento fue el cine y la filosofía. Aquella película a principios del siglo, que era The Matrix, que las máquinas habían destruido la Tierra y los seres humanos vivían en un mundo virtual. Y también de la filosofía, de la alegoría de la caverna de Platón. Bueno, estas ideas de mundos virtuales, mundos simulados, mundos ilusorios, despertó la idea de la novela. Ten en cuenta que la novela se inicia en un prefacio, que normalmente el prefacio de la novela se hace al final. Yo lo hice al inicio, y ahí se resume toda la novela. Yo escribí el prefacio y a continuación dije, bueno, pues ahora a partir de aquí desarrollo la novela. Y el prefacio dice, lo sé de memoria, y dice: y yo recuerdo mi viaje, fantasía, como un paseo por los alrededores de la caverna de Platón, contemplando con desprecio la vida que había llevado hasta ahora. Bueno, pues esto más o menos fue la inspiración. Muy interesante. Nos has hablado de Pope, de este joven, pero cuéntanos un poco más de la personalidad y del fin de los otros personajes que nos has mencionado, de los otros 2. Sí, bueno, de los otros 2, mira, bueno, uno, el que se centra en la ciencia. Ten en cuenta que en la pandilla, Pope van resolviendo los problemas, como es un personaje actual, y surge un accidente, digamos, científico totalmente. Van solucionando los problemas mediante exposición, mediante la curiosidad, van buscando respuestas. Pero también dentro de la novela surge lo que es la ciencia, estas respuestas que tengan una explicación, digamos, científica. Y para ello está un personaje que es Jaume Bratis, que es un cosmólogo de finales del siglo XXIV. También es un piloto astronauta y un guardián de la esfera. Trabaja en el sector occidental de la Agencia Espacial de los Estados Soberanos de Europa, bueno, que se llama así en ese momento. Esta agencia funciona íntegramente por medio de avances tecnológicos y científicos. Narra los adelantos sociales y culturales y científicos que predominan en ese siglo. Y como se dirige a los representantes de su tiempo, lo hace de forma natural,
pensando que los destinatarios de su mensaje lo entienden, no se dirige al lector. El protagonista desarrolla su discurso, como he dicho, en el siglo XXIV y se enfrenta a los pensamientos de un sístolo orgánico y se establece una lucha entre el hombre y la máquina. Para que el lector no se pierda con los adelantos que Jaume Bratis desarrolla, aparece la figura de la máquina, el sístolo orgánico, que acaba de nacer, acaba de enterarse y el sístolo va haciendo preguntas que no entiende. Respecto al otro, la espiritualidad viene de la mano del otro personaje, de Trunch, que es un líder de una secta religiosa. Es una secta en su época, en la época de los chicos, pero es contemporánea, pero es una secta secreta, misteriosa. Según ellos están en su época oscura, esperando los adelantos científicos para poder despegar a caballo de la ciencia, pues aún no han llegado el día de demostrar lo que ellos predican que va a suceder. Se consideran miembros de una religión científica y como tal conocen el futuro y el pasado. Y cuando digo el pasado, me refiero a que saben qué ocurrió en el origen del hombre como ser iluminado por la conciencia. Cuando eso que dice Descartes, la conciencia, el pensar que estás pensando. Bueno, en fin, que la ciencia, como ves, la ciencia normalmente se centra en el cómo, en el funcionamiento de lo racional, de lo empírico, pero la fe explica el porqué, cuando la ciencia no puede explicar realmente lo que ocurre. Y esto último lo lleva a cabo este personaje, que es Trunch. Bueno, me he enrollado un poco, pero no sé si más o menos lo he explicado. Lo has explicado estupendamente y eso era lo que yo quería que contaras. Exactamente. Bueno, ¿y qué temas son a los que en determinado momento de la narración le das una profundidad inesperada? ¿Quizá a la reflexión o a qué? Bueno, vamos a ver. Gracias por esta pregunta, porque es un poco compleja. A ver, desde el punto de vista de la novela, es el que tú me preguntas, he intentado hacer hincapié en tres cosas. En la reflexión que quiero que el lector se lleve de la novela, y es que el esfuerzo, el trabajo y la constancia son las formas de reconocerte y de conocer tus posibilidades. Este no es el punto de vista de la novela solo, sino el mío también. Cuando no hay ninguna explicación ante hechos inexplicables, como usted en este caso, o ante múltiples respuestas, solo queda elegir qué creer. Esta forma de pensar se materializa también con los problemas, en los momentos difíciles, ante problemas relevantes. Necesitamos buscar respuestas, no dejarnos vencer, sino luchar mediante la curiosidad, el esfuerzo, la constancia, como hacen dentro de la ficción nuestros protagonistas, este grupo de chicos que se enfrenta a sucesos sobrenaturales y buscan respuestas a lo que sucede desde el primer momento hasta el final. Bueno, esa es la reflexión del tema, el tema del libro, la reflexión que quería hacer. ¿Cómo comienzan los héroes de mi historia? ¿Qué escena planteas en este arranque? Bueno, en el 2007 hay unas excavaciones en el centro de A Coruña, en la ciudad vieja, unas excavaciones arqueológicas, y aparece la muralla defensiva que antaño circundó la urbe. Esa circunstancia sirvió para que el detonante de la novela apareciera precisamente en ese lugar. Los chicos, la pandilla de la maestranza, vive la realidad familiar. Pescan robalizas en el puerto, su maestro está haciendo surf en el Orzán, practican la numismática. Primero hay un incidente desencadenante, que es que la aparición de la muralla le va a permitir buscar monedas. Y ahí surge el incidente incitador o detonante de la novela, que ya lo he contado antes, que salen proyectados en una dimensión distinta, que da inicio a la trama y al conflicto principal de la novela. Ese es es como comienza. Bueno, pero comienza en que Pope, en esa especie de excursión que están haciendo, de repente tiene un incidente. Sí. ¿Qué es lo que le pasa? Un incidente que además no es habitual. ¿Qué le ocurre? A ver, claro que no es habitual. Evidentemente. Ahí es donde empieza la parte de fantasía de tu novela. Efectivamente, ahí se inicia la trama, el conflicto, efectivamente. Exacto. Sale proyectado en una burbuja. Es un bólido encapsulado que lo arrastra a una dimensión paralela. Es difícil de explicar qué es eso de la burbuja que lo arrastra. No así describirla, pues en la novela la he descrito en abundancia.
Tal vez porque no lo puedo explicar, porque mediante los métodos racionales no tiene explicación. Por eso lo describí con todos los detalles que me fueron posibles, porque era la única manera de que yo quedase satisfecho y pudiese dejar satisfecho al lector y no me hicieran preguntas que tú, con toda tu sagacidad, me has hecho. Para Pope, esa burbuja que se desliza por un túnel transparente, como si estuviese cayendo en un pasadizo y donde él permanece levitando con los brazos en cruz, sin entender qué pasa, y que irremisiblemente lo lleva a un lugar extraño, hacia una bola blanca que lo atrae, lo ciega y donde se encuentra con el resto de la pandilla que también ha corrido la misma suerte. Sin embargo, para los otros protagonistas sí tiene explicación. Desde el punto de vista científico, que encarna Jaume Bratis en el siglo XXIV, esa burbuja no es tal cual la de Pope, sino que se produce por una implosión que sorbió a los muchachos. Es una prensa cósmica que posibilita el traslado por una pasarela cuántica, que no está hecha para que viajen los cuerpos, y que se alcanza una fase, se llama fase de Manlio, así la llaman porque la descubrió un tal Fabio Manlio. Bueno, y desde el punto de vista espiritual, que encarna Trunch, se denomina puerta del pasaje que accede al receptáculo del devenir. Ya ves, esa burbuja, esa pasarela cuántica, ese pasaje de acceso nos lleva a la fase de Manlio o al receptáculo de devenir, dependiendo de quién la narre. Es decir, que cada protagonista narra de distinta forma. Uno mediante el sentido común, otro por medio de la ciencia y un tercero mediante la espiritualidad. Los tres hablan de lo mismo, pero con distintas palabras. No sé si me he explicado. Perfectamente. Nos queda nada más que un minuto para que nos digas qué sensación deja a los héroes de mi historia en tus lectores. Mira, Marise, te voy a decir. Mira, el relato de la novela nos recuerda el poder de la imaginación y la creatividad, como dije al principio. Esto que he escrito es fantasía, no la clásica, la maravillosa, la épica, esa donde hay castillos y reinos, donde hay luchas entre el bien y el mal, donde hay profecías. No, esto es fantasía desbordante de lo psicológico, de la mente absorbidas por hechos increíbles. En uno de los sucesos que viven los chicos, dice Pope más o menos, tengo por aquí, dice, aplaudimos como 20 locos, segundos. Sí, aplaudimos como locos, gritamos y reímos sin entender muy bien por qué lo hacemos. Esto sí es un espectáculo y lo demás son chorradas. Y como el cine fue mi mayor fuente de inspiración para escribir la obra, esta es la frase que resume la sensación que me dejan los héroes de mi historia. Un espectáculo. ¿Y he terminado? Pues muchísimas gracias por tu entrevista, porque esta sensación que deja, desde luego, es el verdadero viaje hacia adentro en este mundo reflejado, donde todo depende de lo que uno es capaz de imaginar, como bien has dicho. Muchísimas gracias y mucho éxito con tu novela. Cazadores de duendes. Solo algunos libros esconden un duende dentro.